Muy buenas noches, mis amados hermanos. Hoy es nuestra última clase, Introducción a la Teología Propia, Doctrina de Dios. Estamos estudiando la persona del ser de Dios y lo estamos haciendo a través de tres aspectos puntuales: su ser, su obrar y su voluntad. Nuestro profesor es el doctor Jaime Morales. El manual que se está usando es del doctor Cornelio Hegeman. Y hoy es nuestra cuarta y última clase. Para las grabaciones sería la quinta clase, porque tuvimos una tercera clase de introducción o de aclaración de algunos puntos. Pero aquí estamos. Y vamos a comenzar con oración. Vamos a pedirle al pastor Juan Zuluaga que ore por nosotros y que ojalá todos los hermanos se vayan uniendo. Bienvenida a la hermana Raquel, el hermano Brian, que también se han unido. Pastor Juan, por favor, ore por nosotros. Bien, gracias. Padre, nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que tú eres el creador, el que sustenta todas las cosas, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra, Señor, en este seminario, en esta materia que estamos viendo, Señor. Reconocemos también nuestra incapacidad, el pecado, Señor, que hay en nosotros, pero nos gloriamos en la obra terminada de Jesucristo, Señor, en nuestras vidas. Tú eres, Señor, nuestro Salvador, nuestro mediador. Gracias porque podemos ponerte en el centro, Señor, de la enseñanza, reconociendo, Señor, que solamente en ti están escondidos todos los tesoros, Señor, de la sabiduría y del conocimiento, como dice tu palabra, Señor. Bendice al profesor, que tu Espíritu Santo lo guíe, Señor, a toda la verdad de tu palabra, para que nos pueda transmitir, Señor, esa información que ayúdanos, Señor, a que nuestro carácter, nuestra vida sea moldeada con cada lección, con cada vez que, Señor, aprendamos algo de ti y que todo apunte siempre, Señor, a la gloria de tu nombre, Señor, que podamos edificar la iglesia, Señor, y que seamos obreros aprobados para ti, Señor, que usan bien la palabra de verdad, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mi querido doctor, bienvenido. Muchas gracias. Entramos en materia. Bueno, creo que eso es un sí. Deme un segundo aquí con configurar. Ya me tengo bien medido el zoom. Tengo que hacer algunas cosillas. Bueno, ahora sí. Que el Señor los bendiga. Estamos hoy en la lección 7 del curso Doctrina de Dios, que fue escrito por el manual, por el hermano Cornelio Hegeman. Y la lección 7 trata sobre herejías sobre Dios. Hemos tenido 6 lecciones antes donde hemos hablado acerca de la verdad de Dios, del conocimiento de Dios, de la existencia de Dios. Hemos hablado de los atributos de Dios, de la Trinidad, de los nombres de Dios, de las obras de Dios. En general hemos estudiado todo desde un punto positivo. Ahora vamos a entrar en un tema que es las herejías sobre Dios. Y quisiera iniciar precisamente con una ilustración. Se nos dice que la mejor forma de que usted aprenda a identificar un billete falso es que conozca cómo es un billete verdadero. Y aquí precisamente tengo un billete, ahí pueden verlo. Cuando alguien en un banco necesita identificar si este billete que trabaja en un banco necesita identificar si este billete es falso o verdadero, ¿qué le enseñan?
aprender las diferentes cosas del billete que le hacen ser verdadero. Tal vez un sello de agua, ¿verdad? Que se ve ahí a la luz nada más. Quizás alguna marca en el billete, con lo cual usted puede identificar que es un billete verdadero. Es igual en el mundo de la doctrina cristiana. Lo mejor es primero haber estudiado la verdad y lo verdadero. Entonces, cuando a usted se le presenta lo falso, usted se da cuenta que es falso. ¿Por qué? Porque como usted conoce también la verdad, inmediatamente cuando usted le presentan algo que es falso, usted se da cuenta entonces que es falso. Entonces, nuestras primeras 6 lecciones fue para hablar la verdad acerca de Dios. Esta lección número 7, lo que vamos a ver es cómo se han presentado a lo largo de la historia diferentes mentiras, diferentes herejías acerca de Dios. Y precisamente la forma como la vamos a confrontar y reconocer que son herejías es al compararla con la verdad. ¿Cuál es la verdad? En forma resumida, como hemos estado viendo, bueno, el creyente cree en el teísmo cristiano, que básicamente podemos resumirlo así, es que creemos un Dios personal, que es uno, es trino, es infinito, es eterno, está más allá del universo, pero actúa dentro de este mundo que Él ha creado. Ese es nuestro Dios, el Dios en que creemos. Y precisamente vamos a estar viendo diversas falsas doctrinas y concepciones acerca de Dios, precisamente presentando de una manera la mentira que creen sobre Dios y contrastándola con la verdad acerca de Dios. Entonces, en cada una de estas herejías vamos a hacer una pequeña tabla donde vamos a hablar de la verdad, pero vamos a hablar de primero de la mentira y luego de la verdad. El manual del hermano Cornelio presenta muchísimas, son bastantes. Yo voy a tomar 20, ¿verdad? Son 20, eh, entre muchas. O sea, mi lista no va a ser exhaustiva, el hermano Cornelio cita muchísimo más. Él los divide en categorías y cada categoría lo pone en orden alfabético. Yo nada más he escogido 20 y las he colocado todas en forma alfabética. Y ese es el método que vamos a seguir en en este rato que vamos a estar compartiendo sobre herejías acerca de Dios. Vamos a empezar con la primera, que es el agnosticismo. La palabra agnosticismo proviene de a, que significa sin, y ignoxis, que significa conocimiento. Entonces, en resumen, agnosticismo es sin conocimiento. ¿Y qué es lo que proponen los agnósticos o los que creen en el agnosticismo? Que es imposible conocer a Dios. Que quizás sí hay un Dios ahí que creó el mundo, pero que no tenemos forma de conocerlo a Él. ¿Cuál es la verdad? Que Dios sí se revela a sí mismo, se ha revelado a través de la historia, se ha revelado a través de la creación, se ha revelado a través de la palabra, se ha revelado a través de Jesucristo. Y es algo que vimos en la primera lección, que Dios sí se revela a sí mismo para que podamos conocerlo. Y eso es desde que vemos lo que Él ha hecho. Dice Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia.
la obra de sus manos. Eh, Claro que podemos conocer a Dios. La misma creación nos revela a Dios. Y Él ha decidido revelarse a sus criaturas. Otra falsa enseñanza o falsa doctrina sobre Dios es el animismo. ¿Qué es el animismo? Bien, lo que quiere decir es que hay ánimas o espíritus, ¿verdad? Que una forma de decir a los espíritus es ánimas, que habitan en lo creado. Y muchas veces, como en las religiones politeístas como la griega, la romana y las mitologías nórdicas y este tipo de creencias, asignan diferentes deidades a los diferentes elementos. Es una forma antigua de verlo, pero también muchas de las religiones tribales creen un cierto tipo de animismo al decir que hay espíritus en los árboles, que hay espíritus en las montañas, creen quizás en la Pachamama, que hay una madre naturaleza que se le da atributos divinos y que en general en medio de las cosas creadas, como los animales, hay espíritus en ellos que gobiernan el mundo. Esa es la mentira. ¿Cuál es la verdad? Que Dios es el creador y es distinto de su creación y que no hay ningún tipo de espíritus en medio de, de las cosas creadas en la naturaleza que Dios hizo. Y mucho menos espíritus divinos. Dice Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El ser humano tiende a seguir creando dioses donde no lo hay. Por otra parte, está el ateísmo, que se va al otro extremo. La mentira es decir, no hay Dios, Dios no existe. Y en forma sencilla vamos a decir que la verdad bíblica es Dios sí existe. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, en el Salmo 14:1. Tomamos toda la lección, si no me equivoco, la lección 2 o 3, creo que fue la 2, para hablar de la existencia de Dios. Dios existe y hay un montón de argumentos para demostrar que Él existe. Y solamente un necio puede afirmar que Él no existe, cuando hay tanta evidencia a favor de la existencia de Dios. Por otra parte, aunque muchos creen que Dios existe, existe aquellos que creen en lo que llamamos un ateísmo práctico, que es que a pesar de que creen en Dios, viven como si Él no existiera. O sea, sus acciones, su vida, la viven de una forma como si dijeran, no hay nadie sobre mí, no existe un Dios que juzga lo que yo estoy haciendo, no hay un Dios que mira lo que hago, que juzga lo que hago, y vivo como si no hubiera nada ahí, cuando Él siempre nos está mirando. La verdad es que debemos amar y adorar a Dios y nuestras acciones deben mostrar no solo que creemos en el Dios verdadero, sino que lo amamos y que toda nuestra vida es de adoración a Él y que le glorifica a Él. Dice Mateo 22:37, cuando Jesús resume el más grande de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente. Una mentira más, el deísmo. El deísmo lo que dice es que Dios quizás creó el mundo, lo creó, lo dejó ahí y lo dejó ahí a que funcionara por sí solo, dejándonos a nuestras anchas. El Dios del deísta es un Dios remoto que no interfiere en la vida de los seres humanos. Pero la verdad bíblica es que Dios es un Dios cercano, que es un Dios que es nuestro Dios de cerca y también nuestro Dios de lejos. Y dice Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Sí, podemos creer, sí, que Dios está con nosotros y sí busca relacionarse con los seres humanos, con sus criaturas, y que busca tener una relación con nosotros, que fuimos creados para adorarle a Él. Por otra parte, otra mentira es el dualismo, es decir, que el mal está al mismo nivel que Dios. Puede verse desde una perspectiva cristiana al creer que Dios está al mismo nivel de Satanás, como si ambos fueran dos fuerzas iguales. Se puede ver en el principio del yin y el yang, donde se dice que todo tiene una parte mala y todo tiene una parte buena y que ambas están en equilibrio y al mismo tiempo en una lucha constante. Eh, en el zoroastrismo, por ejemplo, hay toda una lucha universal entre la luz y la oscuridad. La verdad es que nada es igual a Dios. No son fuerzas iguales. La luz siempre va a vencer a la oscuridad. Jesús es la luz del mundo y la luz siempre va a disipar la oscuridad. Entonces el bien siempre va a vencer sobre el mal. Dice Isaías 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, no, no podemos comparar al Dios verdadero, al Dios bueno, y ponerlo al mismo nivel que seres que están al nivel de la maldad. Jamás la verdad va a estar al nivel de la mentira y jamás la bondad de Dios va a estar al nivel de la maldad de Satanás. Por otra parte, una mentira más es el espiritismo. El espiritismo es esta creencia de que podemos contactar los espíritus y adorarles. En cierto sentido, el animismo que vimos antes también está relacionado con los espíritus en el sentido de que atribuye espíritus en la naturaleza, en los animales, en los árboles, bueno, en las cosas creadas, pero no es la única forma de espiritismo. También, por ejemplo, está el sintoísmo japonés, ¿verdad? Que es ese culto a los espíritus ancestrales. Y también hay modelos latinoamericanos, muchos de contexto caribeño y relacionados con las creencias africanas, ¿verdad? Como el vudú, el creer en mediums, el pensar que se puede hablar con los muertos, cuando más bien la Biblia prohíbe hablar con los muertos, el creer en fantasmas que se pueden aparecer, que siguen rondando las personas que mueren en esta tierra en forma de fantasmas. Todas esas son creencias que tienen que ver con el espiritismo. ¿Cuál es la verdad? Que solo podemos contactar a Dios por su espíritu y no debemos contactar con ningún otro espíritu. Dice Levítico 20:27, y el hombre o la mujer que evocara espíritus de muertos o se entregara a la adivinación ha de morir
serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y es que mucho del espíritu tiene que ver con la adivinación, porque muchas de las veces que se quiere contactar a los espíritus para que ellos hablen desde el mundo espiritual. Y eso sencillamente va contrario a lo que enseña Dios en su palabra. Al único espíritu que podemos realmente contactar es a Dios. Al único que debemos contactar es a Dios. Le oramos a Él, le oramos a Él que Dios es espíritu, como hemos visto cuando hablamos de los atributos de Dios. Por otra parte, está el fetichismo. Es esta mentira o esta herejía acerca de Dios que dice que Dios obra a través de objetos sagrados, reliquias, amuletos, talismanes. Pensando en las reliquias, en el mundo cristiano, por mucho tiempo se creyó que llevar una reliquia y llevarla a veces en medio de una guerra hacía que Dios bendijera al pueblo que llevaba la reliquia. Incluso hay bromas, ¿verdad? Hay una famosa broma que se dice que si juntáramos todos los pedacitos de la cruz de Cristo que han encontrado en el mundo, podríamos construir el arca de Noé, porque la gente siempre busca formas de idolatrar. Siempre busca ser ídolos y a veces a través de objetos. Más adelante vamos a hablar de la idolatría y sí, muchas veces a través de estatuas, pero a veces a través de cosas como reliquias o como fetiches, pensando que representan la divinidad, cuando Dios no es reducible a objetos creados. Esa es la verdad de Dios. Dios no obra a través de objetos. Dios obra directamente. Dice Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios o qué imagen le compondréis? Por otra parte, el gnosticismo. El gnosticismo es una de las creencias que surgieron a través de la historia desde antes de Cristo. Ya existían formas de gnosticismo y viene precisamente la palabra gnosis, que ya habíamos hablado, que significaba conocimiento. Y la mentira que enseñaban los gnósticos era que Dios solo puede conocerse a través de conocimiento especial. Pensaban que había unas formas de llegar a ese conocimiento especial y que solo algunos que llegaban a conocerlo se convertían en iluminados y solo los iluminados conseguían ese conocimiento. ¿Cuál es la verdad de la palabra? Que Dios da conocimiento a su iglesia, todo el conocimiento que necesitamos. Tal vez, sí, hay muchas cosas ocultas de Dios que no conocemos, pero Él nos da lo necesario para nuestra salvación, lo necesario para nuestro crecimiento. Él ha revelado todo lo que necesitamos. No hay verdades ocultas que solo algunos pueden alcanzar. Dice Primera de Juan 20:21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Una herejía más, vamos a hablar del humanismo. A veces la gente cree que el humanismo es algo bueno. ¿Cuál es el problema del humanismo? Que está quitando del centro a Dios y está poniendo al hombre en el centro. El humanismo cree que lo más importante es la dignidad del ser humano, no la gloria de Dios.
El creyente cree que lo más importante es la gloria de Dios y que Dios debe estar en el centro. Para el humanista, el hombre es la máxima autoridad sobre todas las cosas. Recordemos que el ser humano, la sociedad en general, al quitar a Dios del centro y al poner el hombre en el centro, tuvo que hacerlo para poder definir incluso lo bueno y lo malo, porque antes teníamos muy claro, en los tiempos cuando Dios estaba en el centro, que lo bueno era lo que correspondía a Dios y lo malo era aquello en contra de Dios. Pero ¿qué pasa si usted quita a Dios del centro como el valor absoluto que define la verdad y la mentira, que define lo que es bueno y lo que es malo? ¿Qué ponemos en su lugar? Entonces lo que resolvieron fue poner el hombre en el centro. Entonces aquello que va conforme a la dignidad del hombre es lo bueno, según el humanista, perdón. Y aquello que va en contra de la identidad del hombre es lo malo. Y vean cómo a veces hasta nos hemos creído esa mentira. Y muchas personas se han creído esa mentira, incluso creyentes se han creído esa mentira, y a veces creen que el humanismo no está mal, que no es algo malo, pero inmediatamente quitaron del centro a Dios, creyendo que el hombre podía hacer sus propias reglas, creyendo que el hombre podía ser una autoridad en sí mismo. La verdad bíblica es que que la autoridad humana es derivada, no es original. Claro, el ser humano es la criatura más importante de la creación, es la corona de la creación. Y Dios le dio autoridad sobre el resto de la creación. Pero hay alguien más alto que el ser humano, y ese alguien más alto que es Dios fue el que le dio la autoridad sobre lo creado. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrostra sobre la tierra. Sí, como seres humanos tenemos cierta autoridad, pero es una autoridad derivada. Viene del que realmente debe ser la máxima autoridad y el que debe realmente estar en el centro, nuestro Dios y Señor. Otra mentira más, la idolatría. La mentira es que creo mis propios dioses, creo ídolos. Decía Juan Calvino, y es una de mis frases que más menciono, que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Siempre estamos creando ídolos. Y a veces nos burlamos, ¿verdad? Sobre todo cuando leamos que en ciertas épocas la gente creaba figuritas de lo creado y a eso les rendían adoración y eso decían, este es mi Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos colocado ciertas cosas en el lugar de Dios, poniendo cualquier cosa en el centro de Dios, perdón, cualquier cosa en el centro en lugar de a Dios? A veces a nosotros mismos, nuestra familia, a ídolos modernos. Muchas de las figuras de la farándula, los actores, los cantantes, los futbolistas, muchas veces los han elevado a un nivel de ídolo. Son los dioses modernos, los nuevos dioses falsos.
La verdad bíblica es que cualquier ídolo es un Dios falso y solo hay un Dios verdadero. Nos dice el Señor en Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es un mandato de los 10 mandamientos contra la idolatría. Uno más, Mariología. En la práctica, la mentira que muchos creen es darle a María, la madre de Jesús, atributos divinos. Es interesante. Buscan comunicarse con María, que dicho sea paso, está muerta. Entonces, en cierta forma, también es comunicación con los muertos, la madre de Jesús, para que ella interceda. Pero realmente, la verdad es que María fue común, una mujer común. No hay que orarle. Sencillamente fue la madre de Jesús. Y tanto ella como los santos solo adoraron y oraron a Dios, al igual que debemos hacerlo nosotros. Entonces no tenemos que tener como con ella, entendiendo que ya no necesitamos un intercesor que no sea el mismo Jesús, y que el mismo Jesús cuando estuvo en la tierra lo que nos enseñó fue a orar al Padre, no a ninguna otra cosa. Primera Timoteo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesús es nuestro mediador. Nuestras oraciones llegan a Dios a través de la sangre derramada de Jesucristo, que cuando murió en una cruz se rompió el velo, se rasgó de arriba hacia abajo, partiéndose, y ahora podemos tener comunión directamente con Dios y no nos y mucho menos darle atributos divinos a un ser humano que ya murió. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica Romana en la práctica? Por otra parte, está el monismo. El monismo nos dice que toda la realidad es una y divina. El monismo busca eliminar las distinciones, poner todo al mismo nivel. Pero la verdad de Dios es que Dios es el creador y es distinto de su creación. Estamos en categorías distintas. Está la categoría de la divinidad, que es solamente Él, y está la categoría de todo lo demás que fue creado. Dice Colosenses 1:16-17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Sí, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nuestro Señor es distinto de las cosas creadas. Es una de las verdades que hemos estado viendo a través de este curso. Él es el creador y nosotros somos sus criaturas y debemos darle gloria a Él, que Él es más grande que nosotros, más sabio que nosotros, más poderoso que nosotros. Simplemente es
inescrutable, es la palabra. Una más de las herejías, el panteísmo. ¿Qué nos dice esta mentira? Que Dios es todo y todo es Dios. Esta mentira entró en el mundo occidental a través de las religiones orientales. Muchas de las religiones orientales precisamente reflejan esta creencia. Nos han enseñado que todos tenemos una chispa de la divinidad. Es uno de los fundamentos de la nueva era, del New Age. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Dios se encuentra en sí mismo, no en lo creado. ¿Y cómo quieren cambiar la perspectiva? ¿Y cómo quieren cambiar la diferencia entre el creador y la criatura? Dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Una herejía más, el pluralismo. La mentira de esta es que todas las religiones conducen a Dios. Esta mentira lo que dice es, todas las religiones son caminos para llegar a Dios. Entonces no importa si usted es cristiano, no importa si usted es judío, no importa si usted sigue el Islam, no importa si es budista, no importa si es un hinduista, no importa sea lo que sea. Todas son formas distintas en que usted puede llegar a Dios. Esa es la mentira del pluralismo. La verdad es que hay un solo camino a Dios y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios nos da una nueva naturaleza, creemos en Él y llegamos a ser hijos de Dios. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Por otra parte, Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo hay un camino y es a través de Jesucristo, el único camino en que podemos llegar a Dios. Una mentira más, el politeísmo. Creer que existen muchos dioses, que además de nuestro Dios hay otros dioses. Pero la verdad de la escritura es que hay un solo Dios verdadero. Dice Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es interesante, por supuesto, usted dice, bueno, no, es que esto tiene que ver con la mitología antigua, como los romanos que tenían muchos dioses y que eran más bien seres que parecían humanos engrandecidos hasta en sus pecados, no solo sus poderes, como la mitología romana o la mitología griega o la mitología nórdica, entre muchas que podamos mencionar. Pero hoy en día hay naciones politeístas y pueblos politeístas. El hinduismo es una forma de politeísmo. Creen en esa cantidad de miles, quizás millones de dioses. Tienen ciertos dioses principales en el hinduismo. Brahma, Vishnu, pero hay un sinnúmero de dioses en esta religión. Ganesha, Kali, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí hay formas actuales de politeísmo.
Y estas personas, por eso es que nos esforzamos en llevar misioneros al sudeste asiático, porque todavía hay muchos en esos lugares que necesitan conocer al Dios verdadero y entender que hay un solo Dios y que no tenemos que tener ningún otro Dios que no sea el Dios verdadero. Por otra parte, hablemos del sincretismo. Esta mentira es engañosa porque dice que podemos creer cosas de religiones distintas. Creen que podemos tener una religión a la carta, mezclando cosas de una cosa y de otra. Y es algo que siempre se ha dado. En cierto sentido, los judaizantes que había en medio de la iglesia primitiva era un tipo de sincretismo. Querían mezclar el cristianismo con las ideas judaizantes relacionadas con la ley. El catolicismo latinoamericano en muchas ocasiones integró las creencias de los indígenas, los dioses indígenas, con las creencias del el catolicismo de la época de la conquista y la colonia. Pero Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Y no podemos mezclar la verdad con la mentira. Y hoy en día hay tipos de cristianos que a veces viven un sincretismo. Por ejemplo, dicen creer en Dios, pero buscan y leen el horóscopo y creen en el horóscopo. Y a veces hasta cosas tan extremas como que yo he visto una ocasión, me di cuenta de que existían pastores presbiterianos que también eran sacerdotes mayas, por ejemplo. Y voy a leer el texto en 2 Corintios 6:14, que muchas veces lo que se hace es aplicar cuando hablamos de que un cristiano no tiene que unirse con un no creyente en matrimonio, pero que se aplica a diversos contextos. Ese no es el único contexto en que puede aplicar, que nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. No podemos mezclar la verdad de Dios con la mentira. Dios es un Dios celoso. Él no comparte la gloria con nadie. Una mentira más, el triteísmo, esa mentira de que existen tres dioses. La verdad es que el Dios trino es uno. Tuvimos una lección completa sobre la doctrina de la Trinidad. Por eso no voy aquí a profundizar mucho en este punto. Básicamente nos dice Deuteronomio 6:4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y sí creemos en la doctrina de la Trinidad, que Dios es trino, que son tres personas en una única deidad, aunque nuestra mente finita a veces le cueste comprender esta verdad. Una también relacionada, el unitarismo. Creer que Dios es una única persona. Pero en cambio, nosotros creemos en el Dios Trino y nos dice primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa muchas veces en el fondo en el unitarismo? Es que creen que Jesús es un hombre creado y que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. Pero no, realmente Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, son personas de la Santísima Trinidad. Por otra parte, para terminar, ya la última, el universalismo. Creer que todos van a ser salvos.
Bueno, la verdad es que solo los que creen y confiesan a Jesús, los que serán salvos. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Tenemos a nuestra disposición el sacrificio de Cristo, pero solo aquellos a los que Dios eligió, aquellos a que Dios les cambió su naturaleza, les permitió tener fe, creer en Él y ahora ser hijos de Dios. Para concluir, reafirmamos que creemos en el Dios verdadero, ese Dios que es personal, ese Dios que es eterno, ese Dios que es uno y trino, ese Dios que se nos muestra en las Sagradas Escrituras, ese Dios que se ha revelado a través de la creación y se nos ha revelado a través de las Escrituras, a través de Jesucristo. Entonces, conozcamos al Dios verdadero. Y en la medida que conozcamos al Dios verdadero, vamos a identificar las falsas doctrinas, las mentiras que buscan distorsionar la naturaleza de Dios. Para esto tenemos que tener discernimiento. Recordemos siempre, Dios se ha revelado en la Biblia y no hay otro camino fuera de el Señor Jesucristo. Y con esto terminamos esta lección 7 llamada Herejías sobre Dios del curso Doctrina de Dios basado en el manual de Doctrina de Dios escrito por el hermano Cornelio Hegeman. Que el Señor les bendiga. Doctor, muchas gracias, muy amable. Queridos estudiantes, ¿cómo vieron la clase? ¿Preguntas? ¿Aportes? Solo tenemos asistencia sin preguntas. Pastor Iván Zuluaga, muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias. Pues yo quería hacer una pregunta, pues cierto, al doctor estudiando esta lección, entendemos que hoy hay muchas, digamos, de estas herejías, de hecho, encubiertas dentro de la iglesia, ¿cierto? Pues luego, como en el marco del respeto, pero hay cosas que se están viendo. Y de todas las que habla el doctor Hegeman en el libro, hay dos que me llaman como también un poco la atención de manera personal y son la contextualización y el sincretismo del que se hablaba ahora. ¿Cierto? La contextualización es definir a Dios según el contexto de sus seguidores y el sincretismo de mezclar dos o tres sistemas religiosos, ¿cierto? Como definir a Dios según el contexto y la cultura en la que vivimos. Entonces, la pregunta es cómo, por ejemplo, nosotros como pastores y líderes, sabiendo, nosotros entendiendo que estamos, eh, digamos, o sea, tenemos el desafío de alcanzar una sociedad postmoderna en la que estamos viviendo. ¿Cómo nosotros podemos entender esa línea tan delgada o cuidarnos de no adaptar esos métodos o para hacerlos más relevantes, terminar cayendo en esa como herejía de diluir el evangelio? O sea, digo es que vivimos con el peligro práctico de intentar todos los días atraer como al mundo, a las personas, a la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros discernir esa línea delgada? Ok, yo lo resumiría así en una frase sencilla. Sí, hay que ser una iglesia sensible a la posmodernidad y no ser una iglesia posmodernizada. ¿Sí me entienden la idea? O sea, hay cosas
que estamos posmodernizando la iglesia, aplicando toda la posmodernidad con todos sus antivalores y y falsas enseñanzas, ¿verdad? Que son parte del movimiento. Muy diferente a hacer una iglesia que sea sensible, que entienda que vivimos en ese mundo, que no todo lo de la posmodernidad es malo, porque es que podemos caer en el otro extremo. Pensar o sea, en satanizar la posmodernidad. ¿Verdad? Decir, toda la posmodernidad es mala, ¿verdad? Y los que satanizan la posmodernidad muchas veces creen que la modernidad era el evangelio. No, cuando la modernidad también tenía un montón de cosas malas. O sea, lo que tenemos que entender es que en cada cultura hay cosas buenas y cosas malas. Eso, ¿qué es una iglesia sensible a la posmodernidad? Más bien que aprovecha ciertos ganchos que tiene la posmodernidad eh, para compartir el evangelio, porque nos adaptamos a la cultura, no incluyendo el pecado, entendiendo el principio misiológico. O sea, ¿qué es lo que hace un misionero? O sea, pongamos el ejemplo práctico del misionero. ¿Qué es lo que hace el misionero? Me- Se va un misionero de aquí a China, por poner un ejemplo. Y él se va a vestir como chino. Se va, por ejemplo, a comer lo mismo que comen los chinos. ¿Por qué? Porque quiere identificarse con ese pueblo, pero estamos hablando de cosas que son eh, neutras moralmente, es lo que hace el misionero a la hora de adaptarse, pero no se adapta a las costumbres pecaminosas de ese pueblo, sino que más bien es llamado a ser contracultural, llamado a ponerse a las prácticas pecaminosas de la cultura y a veces el cambio no puede ser tan rápido. ¿Verdad? Como ha pasado en África, ¿verdad? El misionero poniéndose a la poligamia y al final quedan un montón de mujeres que por hacer caso los esposos se divorcian y se quedan con solo una, entonces todo el resto se vuelven prostitutas, ¿verdad? Y fue porque hicieron el cambio demasiado rápido, ¿verdad? Yo sí, tener cuidado que el cambio cultural tiene que darse poco a poco, de generación en generación. Ese es el trabajo del misionero. Entonces es lo mismo con nosotros. Nosotros estamos viendo ahora una cultura que se llama posmodernidad. Algunos dicen que ya más bien estamos saliendo de la posmodernidad y que estamos entrando a otra época. Eh, pero entonces, ¿cuál es el desafío para la iglesia en cada cultura? Siempre apologizar dentro de esa cultura, pero al mismo tiempo utilizar eh, la- los elementos de la cultura que no son contrarios al evangelio para más bien utilizarlos como un modo de llegar eh, y usarlos como una herramienta para la extensión del reino. No sé si respondí, es que tu respuesta es casi un curso, lo que ocupa. Es un curso Doctor, completo. doctor, muchas gracias. No sé si me permiten, quiero que pensemos en algo que cita Eclesiastés 1:9. Estamos hablando hace 3000 años. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que se ha dicho? Perdón, ¿qué es lo que se ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. En otra versión que es mucho más fácil, que es la de traducción en lenguaje actual, dice, lo que antes sucedió vuelve a suceder. Lo que antes se hizo vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. ¿Por qué yo quiero citar esto? Para escapar un poco a las estigmatizaciones que hoy tenemos debido a modernidad, posmodernidad. Dicen que estamos en la meta posmodernidad. Listo. Lo que estamos viendo es un cambio de simplemente de tecnología, el desarrollo de la ciencia. Y queridos hermanos, eso es providencia de Dios. Hoy en día, los que nos estamos quedando
calvos o desentejándonos, hay implantes capilares y no es pecaminoso. Eso es parte de la modernidad. Hoy en día tenemos Zoom para hacer conferencia, para predicar. O sea, hay muchas cosas que vienen con la posmodernidad y no tiene nada que ver con el pecado y no tiene nada que ver con las herejías. ¿Por qué razón? Porque no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es pecado? Hay que ir a lo básico. Pecado es todo lo que va en contra de la ley o la transgresión de la ley, define las escrituras. Por lo tanto, la ley es una sola. La ley ha sido manifestada y puesta en el corazón del hombre desde el comienzo. De hecho, el primer acto de rebelión es contra la ley, contra la voluntad de Dios y un acto de incredulidad. De ahí en adelante hemos visto las manifestaciones de esto y les estamos poniendo nombres. O sea, todo lo que el doctor Jaime Morales y lo que el doctor Cornelio nos tienen listado como ismos, siempre han estado de una u otra manera. Uno puede navegar en la historia y cada una de estas posturas pseudofilosóficas, epistemológicas, por llamarlo de alguna manera, son las mismas viejas herejías, transgresiones, pecados que encontramos que siempre han permeado al pueblo de Dios. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, todas las denuncias de los profetas son los mismos pecados de una u otra manera manifiestos. Hoy tienen el marianismo. En Jeremías tenían a la reina del cielo. Y todos los buenos cristianos del pueblo de Dios, del reino de Dios, decían: nuestros padres, nuestros abuelos presentaron libaciones, tortas a la reina del cielo y no sucedió mal alguno. Marianismo, pues no era marianismo, era la reina del cielo, pero es la reina del cielo del siglo XXI, del 2026. Entonces, fíjense que así podemos hacer el ejercicio con todas y cada una de las concepciones equivocadas sobre la persona de Dios, sobre lo que llamamos nosotros pecado, sobre las herejías. Y hay algo que me encantó de la exposición del doctor Jaime cuando él nos sacó un billete de $100. Y no es el billete de $100. Es la concepción de que hay que conocer lo verdadero. Porque yo conozco ministerios que hablan sobre la homosexualidad, sobre la poligamia, sobre la pedofilia. Yo digo, ¿y qué versículo van a enseñar? En vez de enseñar la verdad, terminan dando publicidad a todas las mentiras. Y es algo que nosotros tenemos que evaluar. Cuando nosotros queremos que nuestra iglesia se desarrolle, que nuestra región, el reino de los cielos alcance, hay que predicar el evangelio. El establecimiento del reino comenzó con la predicación del evangelio, con el poder de Dios, con los milagros de Jesús. O sea, nosotros tenemos que considerar esto. Ahora, tenemos algo muy interesante desde la parte académica. Podemos identificar y rotular y decir: esto es una herejía. El docetismo, sí, el modalismo. Pero son nombres para percepciones pecaminosas sobre el ser de Dios. Si nos quedó claro, pues qué bueno. También así la misma teología se ha desarrollado y hoy tenemos concepciones que hace 1000 años no teníamos. Un ejemplo, hoy podemos hablar de la teología del pacto, de teología sistemática, de teología bíblica y dentro de estos parámetros otro tipo de teología. ¿Es nuevo? No, tampoco es nuevo, porque la revelación sobre la persona de Dios está plasmada en los escritos de los profetas, de los apóstoles y de los hombres que Dios ha usado para edificar la iglesia. Por eso las iglesias saludables son confesionales. Se adhieren a una confesión. Dicen, obviamente, que nosotros no tenemos el problema del catolicismo romano que había en el siglo XVI. Si tuviéramos que escribir una confesión hoy como iglesia, lo haríamos en contra de todas las posturas LGTBI, del feminismo, del comunismo, del socialismo, así nos censuren. Tenemos que decirlo. ¿Por qué razón? Porque hay aspectos donde la iglesia debería pronunciarse y no se pronuncia. Conclusión y resumen, y no sé si ayuda.
no es un tema de modernidad, posmodernidad, meta, posmodernidad, o posiblemente no sé si a futuro estaremos predicando en la luna, no lo sé. Pero lo que sí sé es que le predicamos para alcanzar a los que están elegidos, para alcanzar a los que están inscritos en el libro de la vida, y que todos y cada uno, cuando estemos todos totalmente reunidos, vendrá el fin del mundo. ¿Qué fecha es? No lo sé, pero es lo que dice la Escritura. Mientras tanto, extendamos el reino de los cielos. Doctor, ¿estamos de acuerdo o hay algo que yo me pifié? Perfecto. Iván. Sí, ¿qué tal? Buenas. Me hice un machetito con todo lo que tengo que preguntar. Primero son comentarios. Justo me acordaba, me gustó la pregunta del pastor Zuluaga, porque justo me acuerdo que en un par de materias anteriores leí sobre el tema de Francis Hugo Schaeffer, o Schaeffer para los amigos, que habla sobre el tema de la apologética contextualizada, como que aprovecha un fundamento fuerte reformado y comparte el Evangelio de una forma entendible para la gente, dependiendo del público al cual se le deba comunicar. Y también pensaba en lo que decía Juan José sobre el tema de eso del no hay nada nuevo debajo del sol. Por ejemplo, los himnos que nosotros cantamos muchas veces en la iglesia en su momento fueron vistos como reggaetón cristiano para la gente de la época en sí. Porque, o sea, eso es un libro de diaconado de Flet, Pastor Juan José, como que decía que en su momento, en la antigüedad, 1800, 1700, los himnos que nosotros cantamos con tanto cariño habían sido vistos como música muy mundana, básicamente, por la gente de la época. Es muy curioso cómo el contexto va cambiando en sí. Pero Ah, no, no era visto como reggaetón, era visto como el rock, por el tipo de música. No, conozco la postura, pero eso es otra cosa diferente. sí, Lo sí, que solamente creo era que como aquí comentario. nosotros tenemos que evaluar es la doctrina de Dios, la verdad y la distorsión de la verdad. Eso es lo peligroso. Todos los sismos son negaciones de la verdad de Dios. Y es ahí donde no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Cómo va progresando algunos temas? Por decir, hoy en día llegamos a iglesia, no llegamos ni caminando, ni en caballos, ni en camellos, ni en burros. Llegamos. Bueno, caminan algunos, pero la gran mayoría viene en moto, vienen en carro. La gran mayoría no están cerca de las iglesias por la forma de la distribución demográfica que hoy tenemos. Pero hoy tenemos ciudades muy compactadas, hiperconcentradas, pero también asimismo vivimos con unas distancias locas. Yo tengo personas que para llegar a mi iglesia se tienen que transportar hora y media en algunos casos. Otros vienen caminando 10 15 minutos, pero han cambiado las cosas, pero referente a lo otro no ha cambiado. El tema de que hoy nosotros tenemos es el ser de Dios y la distorsión de la verdad. Y la verdad se ha plasmado en la escritura, que se reveló para nosotros y de acuerdo a Hechos 2 para nuestros hijos. ¿O no es así? Sí, también Deuteronomio también sigue lo mismo. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Ajá. Justo Amén. pensar en tres cosas tres preguntas sobre el tema de la herejía, Pastor Jaime. Primero es, ¿cómo podríamos argumentar lo que sucedió exactamente con Saúl cuando le pide a la divina que va a hablar con Saúl, con Samuel en sí? Yo escuché algunas posturas, pero no sé cuál sería una postura que usted tiene. La segunda pregunta era sobre el humanismo. ¿Qué es la dignidad exactamente? Hace poco una niña, tenía que explicarle eso a una niña de 11 años, y mi novia me dice, explícale como fuese, explícale de forma más sencilla. Y yo dije, y me quedé pensando un rato, digo, ¿cómo le explico de forma más sencilla? Y la última es, en un sentido, bueno, Hegeman argumenta de que el teólogo tiene un 80% de verdad. Y usted recién dijo en el secretismo que por lo general no se mezcla verdad con mentira en sí. Pero nosotros vemos claramente que en la práctica iglesias o personas mezclan verdad con mentira en sí. Y entonces yo pensaba en la posibilidad que tal vez las personas comunes, por estar en la carne, no tener un conocimiento exhaustivo de Dios,
y sean levemente sincréticos también, sin querer, ¿no? Porque somos muy ajustados y temporales. Eso sería básicamente. ¿Qué pasó en la historia de Samuel, de Saúl cuando lo habla con Samuel? ¿Y qué es la dignidad en sí? Tiene la siguiente hora, doctor Jaime. Ajá. Perdón, la segunda pregunta fue la que no entendí otra vez. Dígame la segunda, la de la niña y... Sí, sí, es de la dignidad. ¿Qué es la dignidad exactamente? Yo como que lo Oh, definí como es un valor propio del ser en sí, pero ajá. ¿cómo lo podría explicar en sí? ¿Cómo le Porque es muy explicaría? avanzado por la gente. ¿Cómo Ajá, le explicaría a una niña eso en sí? Yo lo explicaría no sé, me quedé retrabado ahí, quedé retrabado. ajá. Ok. Hermanos, hay que tener cuidado con los pasajes que son difíciles, ¿verdad? Una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo es que hay pasajes que son oscuros. Hay que decir la verdad. La Salmo 119 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y es muy fácil cuando el texto es súper claro y usted, o sea, no hay forma de que usted lo interprete de otra manera. Pero sí, hay que reconocer, hay pasajes oscuros en la Biblia. Entonces, muchas veces se nos hace preguntas sobre pasajes oscuros. Y las ovejas preguntan sobre pasajes oscuros, los teólogos preguntan, ¿verdad? Y discuten sobre pasajes oscuros. Este es uno de tantos, ¿verdad? ¿Y, y qué es lo que pasa? Que a veces el ser humano quiere la respuesta correcta y siempre quiere una respuesta correcta. Pues yo a veces creo que el querer una respuesta correcta a veces responde a veces hasta nuestra propio, yo creo que hasta nuestra propia pecaminosidad, exagerándolo un poco, ¿verdad? De que queremos tener la respuesta correcta. Entonces, generalmente cuando se dan este tipo de temas, yo lo que hago es lo siguiente en la práctica, hermanos. O sea, yo lo que hago en la práctica es decir, hay personas que creen esto, hay personas que creen esto. Yo creo esto, pero tampoco es la verdad definitiva. Le preguntaré yo a Dios en el cielo. Hay un montón de cosas así. O sea, por ejemplo, cuando el famoso pasaje en Génesis, cuando habla de que se unieran los hijos de Dios con con las hijas de los hombres. O sea, hay un montón de pasajes así. Entonces, en Apocalipsis hay un montón de pasajes así. Entonces, a veces simplemente, a veces hay que decir, veas, que no puedo llegar a una conclusión definitiva. ¿Verdad? No puedo llegar a una conclusión definitiva. Es más, yo se lo voy a decir, es lo más cristiano, lo más honesto, porque si a través de los siglos no han podido llegar a una conclusión definitiva, y Cornelio lo hace mucho, por ejemplo, en el curso de Apocalipsis, él dice, con esto, algunos interpretan esto, algunos interpretan esto, pero yo no puedo llegar a una conclusión definitiva. Entonces, pasa con esto, o sea, pasa con el pasaje de de este que estabas mencionando en particular, ¿verdad? Samuel buscando a la divina, hay diferentes posturas, que realmente era una divina, que era un demonio, que era que simplemente Dios en su soberanía en ese momento lo permitió. O sea, hay muchas posibles respuestas. Pero yo creo que lo más honesto es decir, bueno, hay todas estas posturas y yo no puedo llegar a una conclusión definitiva. Puede que yo crea una. De hecho, yo creo que yo como pastor sí le puedo decir a mi iglesia, yo creo esta, por esto, por esto, por esto. Pero sepan que hay otras posturas y yo creo que sería demasiado arrogante de mi parte decir que mi postura es la correcta, ¿verdad? Porque a veces es lo que pasa, que uno quiere siempre eh, tener la verdad y no necesariamente como y estamos relacionados con la última pregunta, ¿verdad? Que hacía el hermano, ¿verdad? Que muchas veces, o sea, que es muy difícil que un teólogo tenga 100% de la verdad, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros, ¿verdad? Hay cosas donde yo tengo mi postura,
sobre muchas cosas. En mi caso yo soy ultraconservador, a veces más conservador que el presbiteriano promedio, digamos. Eh, sí, es la verdad, yo soy más conservador que el presbiteriano promedio. A veces no estoy de acuerdo, por ejemplo, con cosas de la confesión de fe, porque yo soy más conservador que la confesión de fe. No por lo contrario, sino porque yo soy más conservador que la confesión de fe. Entonces, sí, hay que admitir muchas veces, yo creo que admitir que no tenemos el 100% de la verdad, porque somos seres pecaminosos, somos humanos pecaminosos, no siempre vamos a interpretar todo correctamente, estar pendiente que en algún momento como pastores, los que son pastores, a veces podemos decir una herejía en el púlpito y nos damos cuenta hasta después. Porque se nos sale, ¿verdad? Como lo que hablamos, creo que fue hace una semana, ¿verdad? Se me salió decir en el púlpito, cuando yo llegué a los pies de Cristo, en vez de decir cuando Dios me trajo a sus pies. Pero se nos sale. Y de vez en cuando decimos algo, tal vez hasta por el hábito. Entonces yo ahí es donde digo, no, es que yo no voy a decir que soy 100% teólogo verdadero, porque de ahí, ¿qué pasó con mi pecado? O sea, no es reconocer que yo tengo mis propios pecados, ¿verdad? Que, no, Jaime es totalmente falible, la que es infalible es la palabra, ¿verdad? Entonces, eh, ahora, hablando de la dignidad, que creo que es el último que me falta de responder, ¿cómo explicar a un niño, ¿verdad? Sobre la dignidad humana? Bueno, en general, eh, sobre toda verdad de Dios hay que tratar, ¿verdad? De ponerlo en palabras sencillas. Con la dignidad del hombre, ¿qué es lo que, o sea, cómo yo se lo explicaría en palabras sencillas? Aquello que le es, que respeta lo mejor para el hombre, ¿verdad? Eso es básicamente el concepto de dignidad. ¿Por qué es que dicen, por ejemplo, eh, no sé, cuando el humanista habla de la dignidad del hombre, ¿verdad? Lo que está hablando es del valor que tiene como ser humano y que entonces eso es lo más importante. Entonces todo va a depender de puntos de vista y se vuelve muy relativo, ¿verdad? Se vuelve muy, como no estamos valiéndolo por algo externo, sino que es por algo, o sea, por algo más allá de nosotros, que sería Dios, que era como antes definíamos los valores sobre eso, a partir de la dignidad del hombre. Entonces, ¿por qué ahora el humanismo promueve, bueno, el LGBT? ¿Por qué? Porque dice que hay que respetar el valor intrínseco. Bueno, es que ya no lo estoy poniendo en palabras muy complicadas y hay que enseñárselo a los niños. Entonces yo le explicaría, porque creen que hay que respetar el valor que le ha dado a la persona. Y que decir que ser gay está malo, por ejemplo, va en contra de su valor como persona. Consta, eso es lo que dice el humanismo, ¿verdad? No lo que dice la palabra, ¿verdad? No saquen de contexto esta frase y mejor lo aclaro, ¿verdad? Pero es lo que dice el humanismo, ¿verdad? Eh, Porque lo que está rescatando es eso. O sea, yo creo que una forma de decirlo así en palabras sencillas a un niño es decir que dignidad es el valor que tiene esa persona en sí misma, como persona que es, ¿verdad? No sé si te respondí las preguntas, Iván, o me enredé yo solo en medio de, cuando me hacen tres preguntas o varias, a veces me enredo respondiendo todas, ¿verdad? No, Doctor Jaime, fue muy bueno realmente. usted tiene la razón. Creo que hay una ayuda hermenéutica para los pasajes oscuros y es los oscuros se ven a la luz de los claros. Si los claros no me llevan a aclarar eso oscuro, es porque no es importante. Porque muchas veces lo que el doctor Jaime nos decía es que nosotros tenemos que comprender que hay cosas que van a quedar
en esa parte gris porque Dios no quiso darnos más. Entonces no es importante. Ahora, si nosotros preguntamos lo de David, no voy a decir ni esta postura ni la otra, solo para hacer un análisis. Realmente, ¿cuál es la enseñanza de ese pasaje? Y no es develar el misterio que nosotros queremos develar, ni la respuesta que queremos. La respuesta va a ser otra, que va a ser que Saúl está teniendo todas las manifestaciones que se está apartando de Dios, que se está hundiendo en su pecado y que Dios se apartó de él. Y que toda persona que nosotros, el doctor Jaime nos explicó en los sismos, ese sincretismo que tienen los cristianos, yo creo en Dios, alabo a Dios, creo en Dios soberano, providente, y leo el horóscopo temprano para ver cómo me va. Yo, oiga, o sea, péguele algo en la cabecita para que estrene las neuronas, pero a veces nos pasa. Pero es cuando nosotros a veces somos esos cristianos que no leemos las escrituras, no oramos, vamos denominacionalmente o estamos peor de iglesia en iglesia y a veces ni vamos a la iglesia y peor ni leemos ni oramos, simplemente somos cristinos, no cristianos. Entonces yo creo que la regla hermenéutica es clara, lo oscuro a la luz de lo claro. Si no me aclara es porque no es importante. Si no es importante, tengo que preguntarme lo que realmente el pasaje quiere enseñar. Porque no es lo que yo quiero ni lo que yo deseo. Porque a veces, como dice el doctor Jaime, por querer aclarar, nos vamos a equivocar. Por querernos darnos de Platón, de Sócrates, o de Calvino, o de Zwinglio, o de John Knox, o de Spurgeon, nos podemos perder. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo meditemos. Y yo creo, y a mí me han preguntado eso sobre la dignidad. La mejor manera, como yo creo que yo lo he explicado, y es sencillo. El ser humano fue creado a la imagen de Dios. Si eso no te parece valioso, la Biblia dice que es corona de la creación, que es un poquito menor a los ángeles, y que Cristo vino a morir por una cantidad exacta de seres humanos para adoptarlos. Eso es importante y solo hay hombres y mujeres ahí en una condición que están recorriendo un camino a la eternidad. O sea, a los niños, o sea, decirles, yo creo que no importa el niño de qué edad sea, cuando tú le dices fue creado a la imagen de Dios, porque hoy en día tenemos el tema de las razas, el tema de los colores. De hecho, los latinos somos bastante, yo no sé, raros, porque somos descendientes de indios y queremos que nuestros hijos salgan de ojos blancos, ojos azules, ojos verdes, que sean blancos, que sean rubios, y pensamos que eso es lo mejor. Nosotros mismos caemos en esas cosas, pero Dios nos ha hecho todos de una manera única. De hecho, una de las cosas que estamos volviendo es a la adoración del cuerpo. Los nuevos templos de griegos se llaman hoy gimnasios, se llaman hoy salas de cirugía. ¿Por qué? Porque las personas se preocupan del exterior y no del corazón. Y es una denuncia permanente, no de Juan José Dávila, de Isaías, Zacarías, de los profetas mayores y menores. O sea, en ese tiempo nadie pensaba en una cirugía estética. Pero ellos cómo cambiaban todas las cosas con los implementos externos. Joyas, vestidos. Se rizaban las pestañas. Estamos hablando 2800 años antes de Cristo, Isaías lo denuncia. Los pecados no, o sea, no se modernizan, son los mismos. Solo que hoy el ser humano que está en su condición pecaminosa tiene instrumentos que usa para su pecado. O sea, hay personas que están más preocupadas de su apariencia siendo cristianos, esa es la parte que a mí me impacta, que de su corazón. No son humildes, no son mansos, no son sencillos, no son misericordiosos, no son bondadosos. Pero les vale. Les vale. Y Señor, perdóname, soy pecador. Y encima ahora, Señor, que todo salga bien en la cirugía.
la incongruencia. Sí, o sea, yo quiero que nosotros, la valía es sencilla, somos hechos a imagen y semejanza, y Dios hizo hombre y mujer, y Cristo vino a dar su vida para que tú y yo estemos en una iglesia y aprendamos a entender y saber que podemos ser felices sin el mundo. Nada más, y creo que es muy sencillo, porque es Génesis 1, 26, 27, 28, y nos hizo. No sé si la palabra es correcta, porque acá los teólogos cambian virreyes o reyes o corregentes, pero somos puestos como autoridad de la creación. Pero hoy somos tan sinvergüenzas que en vez de señorear la creación nos señorea. Yo veo hombres y mujeres recogiendo popó, limpiando chichi de perros, de gatos, de culebras, marranitos, cabritas, todo lo que quieran adoptar, lo hacen. Y Dios nos llamó es a amar personas y a señorear animales. Y estamos locos. Estamos locos. Perdóneme, esto no es una predicación, pero por favor, o sea, que la teología nos sirva para eso. Y sí, todos los teólogos, y todos somos teólogos de acuerdo a Sproul, tenemos a veces más del 20% de error. Estoy de acuerdo con el doctor Hegeman, pero creo que tenemos la lumbrera que alumbra nuestro camino, y que si la palabra dice algo, y yo aprendí algo desde que estudié mi primera parte del seminario, cualquier cosa que atente contra el carácter de Dios, yo tengo que parar y de saber que estoy equivocado. Mi interpretación no va por allá. O sea, si estoy llegando a una conclusión que va en contra del carácter de Dios, su santidad, su justicia, cualquier aspecto del carácter de Dios, yo tengo que parar así en seco. ¿No? Yo no me acuerdo qué profesor me enseñó eso, pero me lo enseñaron. Y cuando hago hermenéutica, cuando voy a predicar, cuando voy a hacer, lo digo. Y cuando yo me siento avalado con la palabra del Señor, lo tengo que predicar. ¿Para qué? Para que sea escuchado por mis hermanos y lleve el corazón al arrepentimiento, que se duelan, pero a veces pasa todo lo contrario, ¿no? Pero pues, no sé, doctor Jaime, ¿qué le parece? Iván. No, excelente aporte. Sí, por mi parte, justo quería agradecer, porque curiosamente en mi trato apologético con la gente, yo critico mucho es la cuestión del respeto en sí, porque la gente abraza el respeto como si fuese divino en sí. Entonces mi mente tuvo como un choque al querer definir dignidad, porque yo digo valor del ser, pero si vamos más profundo es como el respeto, ¿viste? Y para mí en mi cabeza dice, no, pero yo la verdad, yo me considero súper irrespetuoso con la gente, ¿no? Porque me considero irrespetuoso ante las posturas que van en contra de la palabra de Dios. Pero bueno, yo tengo un contexto donde tengo gente de 18 a 25 años y por lo general todos consideran el respeto, al menos acá en Argentina, como divino. O sea, no se puede pasar al punto de estar en contra de una postura del otro en sí. Y más, hasta recuerdo haber conocido gente este tiempo que hablaba que Cristo había sido un pecador, ¿viste? Y yo había dicho como que estás equivocado, ¿dónde lo leíste? Con todo el amor, ¿viste? Y luego le decía que como que no, estás muy mal. Hablar con tal persona, te van a decir, tus pastores te van a decir que estás equivocado, ¿viste? Pero como que la gente le duele el recibir una respuesta en contra en sí. Y eso también y lo toma muy personal, ¿viste? Pero es curioso eso. Por eso también en mi cabeza como que digo un choque de 2 segundos, pero eso es muy interesante, la verdad. Cómo la generación moderna de las personas no soportan una respuesta en sí ante sus creencias o posturas en sí. Obviamente, claramente el chico después me se dio cuenta que estaba re equivocado, ¿no? Pero es que también es que se ha separado la fe de la vida, se ha departamentalizado. Y no hay ninguna parte en la escritura donde haya esa departamentalización. Nosotros hemos separado de las cosas de Dios o las cosas espirituales de las cosas seculares. Eso no existe. En la teología es integral. La ley de Dios es una sola, pero como nosotros a veces partimos y también la departamentalizamos, de pronto para un buen estudio hablamos de la ley civil, la ley litúrgica, la ley moral,
Entonces encontramos como aspectos que, venga, esto no tiene que ver con Dios, todo tiene que ver con Dios. Toda la Torah, los 613 mandamientos que están ahí y todos los que están implícitos, tienen que ver con Dios y con su creación, con el reino de Dios. Cuando nosotros hablamos de la dignidad es interesante, de una manera ontológica. Somos creación de Dios, hombre y mujer, desde una perspectiva moral. Nos define nuestra conducta, donde está el respeto. Pero fíjense que hoy en día estamos en una sociedad muy irreverente, muy anárquica, muy antinomia. Es en serio, o sea, yo lo experimento como pastor. Años atrás, 100 años atrás, la dignidad de un pastor, y no estoy hablando de reverencia, estoy hablando de afecto, de cariño, de quién era quien me guiaba, quien me protegía. Pero a veces hoy vemos al pastor como al enemigo, como el que me está echando piedra. Hoy vemos como que es el que tiene ganas de molestar e imponer sus ideas. Y a veces no escuchamos la voz de Dios. Y ahí vamos a lo de la dignidad cuando lo vemos desde el aspecto social o circunstancial, que es ese reconocimiento que deberíamos tener como creyentes. Y la sociedad no le cree a los creyentes. ¿Por qué? Porque la misma sociedad ha sacado a Dios, pero no es la primera vez. Y ha sacado la Biblia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando venga el juicio de Dios. Y esto es, perdónenme como le diga, es como una espiral en la historia. Hay momentos en la historia donde Dios entrega al mundo a su propio corazón y a su propia concupiscencia. Y viene la destrucción y viene la guerra. ¿De dónde salen las mejores sociedades? Las sociedades que se reconstruyen después de estas desgracias, ya sean naturales, de guerra. Y no estoy hablando del fin del mundo. ¿Sí? No estoy hablando de una postura amilenialista, por decirlo de alguna manera. Yo soy amilenial, si vamos a hablar de posturas escatológicas. Porque no soy optimista, no soy de la postura de que habrán grandes sociedades para Dios en esta vida. Ni tampoco soy premilenial, soy amilenial. Pero yo lo veo, siempre cíclico. El mundo entra en paz, el mundo entra en la inmoralidad, se aparta de Dios, desconoce a Dios y pone a Dios donde sea, ¿sí? En un perro, en un gato, como lo hicieron los egipcios. Hoy lo vemos. Hoy los gatos tienen un trono en cada casa. Particularmente los gatos no han cambiado en 6000 años de historia. Terminaron en las tumbas de los faraones y hoy terminan en las tumbas de las familias. Pero miren dónde está un gato cuando está... Si alguien tiene... Yo no sé quién tenga gatos en su casa. Pero el gato busca un lugar donde él gerencia, regenta y donde no necesita su afecto. Y si ese gato se acerca a ti, tú te sientes amado y querido. ¿Dónde en la Biblia pasa eso? Los gatos ya no... ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a los animales. Y eso es muy curioso. Estamos en una sociedad que se está pervirtiendo porque ha sacado a Dios, ha sacado su palabra y estamos desconociendo quién es Dios. Desconocemos su santidad, su justicia, su soberanía. Desconocemos quién es Él y a quién servimos. Y de hecho, lo que pasa, y el doctor Jaime nos dijo, es inconcebible que un presbítero, por ser presbiteriano, sea un chamán. Y estamos hablando que en México el presbiterianismo ha abundado. Pero ¿por qué de esa manera ha abundado? Porque ha negociado muchos aspectos de fe también. Y así ha pasado en muchos lados cuando se quiere negociar. Pero hay cosas que nosotros tenemos que entender. Siempre la Biblia va a decir que el remanente es el que Dios llama. Y cuando habla de remanente es que siempre seremos pocos. Ahora, pocos no significa pocos en número, sino es un referente frente al mundo. Pero ese remanente va conociendo a Dios y se va deleitando en Dios. Y creo que eso nos debe de ayudar, este conocimiento que tenemos a través de este curso, porque el próximo domingo vamos a tener muchas razones más por qué cantarle,
¿Por qué adorarle? ¿Por qué pedirle al Señor que nos dé docilidad ante su palabra? Porque Él nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Porque Él es el juez de la tierra. Dentro de los atributos de Dios, Él es el que juzga con justicia. ¿Qué quiere decir? Que no va a pasar por alto nuestros pecados. Por eso tenemos a Jesús. Y porque todas las doctrinas bíblicas se confluyen en una sola, la persona de Dios. Creo que es la base fundamental y no es la soberanía de Dios como algunos teólogos dicen. Porque dicen que la base fundamental de toda nuestra teología es la soberanía de Dios. No, es toda la persona de Dios. Porque nosotros no lo podemos ni entender ni comprender porque Él es incomprensible. Y lo conocemos hasta donde Él quiera. Y creo que una conclusión práctica de este curso debe ser esta. De seguir desafiados a deleitarnos en quién es nuestro Dios que nos salvó, que tuvo misericordia de nosotros, que nos llama a un encargo tan extraordinario para servirle. Porque aquí en este mundo, y con esto termino, o somos siervos en el reino de Dios, o somos siervos e instrumentos de Satanás y el reino de las tinieblas. Mis queridos estudiantes, espero animarlos, no desanimarlos. Doctor Jaime, algo que hay que reconvenir, ajustar. No, todo está bien. Hablando de lo que Iván, del respeto. No sé si has leído el libro de Josh McDowell, La Nueva Tolerancia. ¿Sí o no? Lo conozco, pero no lo leí todavía. Leí varios de John McDonald, me parece exactamente, ¿no? Sí, precisamente habla de esto, ¿verdad? De lo que es la nueva tolerancia, o sea, que se nos llama que hay que como tolerar, pero en el sentido de respetar las creencias de otros y que todo hay que respetarlo. Lo que no se puede respetar es lo que creemos nosotros, ¿verdad? Los cristianos, ¿verdad? Que creemos en una sola verdad, eso es lo que está mal, por eso les llaman la nueva tolerancia. Entonces, sí te recomiendo en particular, ¿verdad? Ese libro es interesante porque vos cuando hablaste de que ese concepto de respeto no es tanto respeto, es ese concepto de que tenemos que tolerarnos unos a los otros, ¿verdad? Respetar lo que cree el otro, tolerar lo que cree el otro, pero en el fondo es como no toquemos lo que cree el otro, ¿verdad? O sea, que no debemos discutir, o sea, se piensa que lo que tenemos que hacer es sentarnos, hablar de lo que creemos y nada más decir, bueno, yo creo en esto, qué bonito lo que tú crees. Yo creo esto, pero creo diferente, pero no nos hagamos daño y no discutamos sobre lo que cree, ¿verdad? Em, Doctor Jaime, por Ese causa de la grabación, aclare, ¿esa postura es correcta o incorrecta? ¿Y no, qué no, eso nos es lo que aconseja el enseña la nueva Evangelio? tolerancia, o sea, la nueva tolerancia que nos está enseñando esta sociedad, ¿verdad? Vean que mi tono es como burlón y es No, eso, no, no, porque yo entiendo. Lo que pasa que puede haber algún sagaz ajá. que coja ese pedacito y diga, miren lo que cree el doctor Jaime. Porque el No, no es Evangelio lo que yo denuncia el creo, ¿verdad? pecado. Estoy hablando de Sí, que es parte, sí, es que es cierto. Pueden agarrar solo un pedacito, pero ya con ese tono con el que yo lo hablo es muy difícil que me lo agarren mal, ¿verdad? Eh, pero es es parte de la importante. cultura. Ajá, es parte de la cultura, esa idea de una supuesta tolerancia, pero que es otra cosa. O sea, eso no es tolerancia, eso es. Miren, eso lo solucionamos cuando leemos las escrituras. La escritura usa términos como tontos, cabezas huecas, idiotas. Es en serio, o sea, vamos a traducciones bíblicas coherentes que son muy fuertes, Borrachos, cobardes, mentirosos. pusilánimes, ¿sí? O sea, si el respeto tiene que ver con tolerar el error, pues nosotros no somos respetuosos, porque el Evangelio es una denuncia del pecado y el pecado es la transgresión de la ley. Exacto. Así de sencillo. Y cuando nosotros hablamos de respeto, al respetar a Dios, respetamos al prójimo.
Porque cuando yo respeto a mi prójimo es cuando lo conduzco a la verdad. Así duela. Y si no me entiende es porque el Señor no le ha quitado el velo. Porque hay personas que les pasa eso. Pueden morir como muchos socialistas que hoy en día, ¿no? Les dicen, mira Cuba, mira Venezuela, mira Corea del Norte. Y dicen, pero yo miro Dinamarca y Dinamarca no es socialista. ¿Sí? O otros países en Europa que han prosperado. Porque no quieren ver lo que se ve. En el contexto de la teología, solo Dios nos puede quitar el velo. Porque estamos con, creo que la tarea que el Señor Jesús dijo en Mateo 11 al finalizar, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, es algo que en nuestras fuerzas nos cuesta, que no podemos alcanzar, que solo el Señor nos va a ayudar, no solamente para modelarla, sino para que a través de los llamados que Dios nos ha hecho, poder ser moldeados, santificados. Porque a veces a uno dicen, ay pastor, yo quiero ser pastor. Lo que quieren es púlpito, publicidad y autoridad. Pero ser pastor, estar humilde, manso, no solamente ante Dios, ante la congregación, ante la palabra, eso es algo que no podemos hacer en nuestras fuerzas. Es algo que solo Dios lo puede hacer en nosotros y lo hace a través de todas las circunstancias que nosotros no entendemos. El texto, y con esto voy a terminar, perdónenme, Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito? Si usted lee el 29, dice ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Que las personas vean a Cristo en mí. Humildes, sencillos, mansos. Esa debería ser nuestra mayor preocupación. Conocer a Dios y aplicarlo a nuestro corazón. Porque eso nos libra de todos esos ismos. Todos los ismos tienen que ver con el protagonismo del yo, de alguna manera, del ser humano. De alguna manera. Porque se quiere endiosar, se quiere entronizar. Y haciendo eso, pues se convierte en un incrédulo. Y eso es algo que nosotros lo vemos todos los días. Pues mis queridos hermanos, ha sido para mí una clase importante. Hay un método ahí que es la clase octava, que lo vamos a, creo que tratar solo de una manera. Es el método dialéctico, que es un método griego, que tiene que ver con tesis, antítesis y síntesis. Pero el doctor Cornelio le añade, ¿cómo se llama? O lo cambia un poquito para que nosotros podamos ser edificados. O no es así, mi querido Sí, doctor le, Jaime. le agrega un punto más, ¿verdad? Porque él nos pone que es la tesis, antítesis, síntesis y el sincretismo, Ajá. que es lo que nosotros hoy vemos que es la idolatría del mundo. Porque las personas, por decir que con el tema de las mascotas, ¿qué dicen? Ay, pero no es pecado cuidar de un animalito. Pero la gente lo... Hoy tenemos, miren, y es una plaga. Tenemos más tiendas de mascotas que restaurantes en muchos barrios. ¿Qué días hicieron unas encuestas? Hay menos personas viviendo en los conjuntos residenciales que animales. Y uno dice, ¿cómo así? Sí, estamos casi en el planeta de los simios, solo de perros y de gatos. ¿Por qué? Porque las personas se han distanciado de Dios, porque quieren encontrar amor en animales por su propio egoísmo y no ven maldad. Mucha gente muriendo de hambre, huérfanos, viudas, personas extranjeros con toda la migración de los venezolanos y de otros países. Y no nos damos cuenta de esto. No nos damos cuenta de esto, no despertamos como cristianos. Más preocupados por el perro y por el gato que a veces por los pastores, que por los ancianos, que los diáconos. Y eso es terrible. Pero eso nos ha llevado a que nos hemos distanciado de Dios. ¿O no es así?
Yo no sé si yo estoy viendo una realidad acá en Bogotá diferente. Colombia, Argentina, Costa Rica. Acá tenemos de varios lugares. No, esa es la realidad. O sea, lo que pasa es que estamos reemplazando las mascotas por por las Ídolos. personas. Así de sencillo, ¿verdad? Por hijos, por nietos. Y cuestan plata. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia. Y ojalá la clase de teología nos sirva para realmente empezar a pedirle al Señor ser cristianos de corazón. Y tener iglesias que realmente adoren a Dios. Amen a Dios y amen a su prójimo. Porque es ahí que el reino de Dios se extiende. Tenemos, creo que, arrepentirnos de muchos pecados que nosotros tenemos y a veces conciliamos, porque estamos preocupados del LGTBI, pero yo les aseguro, hacemos un censo en la iglesia y por familia por lo menos hay una mascota. Sí, no es que sea malo tener mascotas, ¿verdad? El problema es eh, cuando sustituimos el amor a la gente por amor a mascotas y podemos ver el principio bíblico, ¿verdad? O sea, vámonos a Génesis. ¿Por qué nos dice la Biblia que Dios creó a Eva? Dice que estaban todos los animales con Adán, pero ninguno de esos iba a cumplir con la función de acompañarla, de acompañarlo, perdón, ¿verdad? O sea, es muy interesante ese pasaje en Génesis, Sí, claro. ¿verdad? Cuando hablamos de este contexto de mascotas, sí, que por algo le hizo una persona, porque Adán necesitaba una persona, por más que tenía la compañía de todos los animales. Recordemos que según la Biblia ya estaban los animales cuando Dios creó a Eva como compañera de Adán, y era porque la necesitaba. No necesitaba los animales no le iban a llenar las Esa necesidades. sería la tesis. Ajá, La antítesis ajá. es tener Sí, mascotas. si lo acomodamos desde así, ¿verdad? Es Desde que tesis, no, antítesis, síntesis, sincretismo, ¿verdad? sí, claro. Es que nos llamó a ser señores. Y usted lo dijo, no es malo tener mascotas, pero el que tenía antiguamente perros y gatos era en el campo con fines específicos de trabajo. Porque Dios dejó... Miren, en todo Génesis hay solo tres tipos de animales. Los indomables, que nadie los debe detener porque son hechos para la gloria de Dios. Segundo, los de trabajo, porque ellos se ganan que no mueran ni que estén por ahí libres, sino se ganan su pan, su comida, porque están produciendo, trabajando de alguna manera. Perros y gatos trabajaban antes dentro de los, así como los bueyes, los caballos, los camellos. Y el tercer grupo de animales son para comer. Así es sencillo. No hay el concepto de mascotas. ¿Dónde nace el primer concepto de mascotas? En Egipto. Miren la historia de Egipto. Pasan de ser animales libres a ser domesticados y de ser domesticados a sus templos. Y hoy Ahora, estamos llegando a eso. yo creo que el problema no es tanto tener una mascota, sino tratar a la mascota como persona. O sea, yo siento que ese es el extremo al que estamos cayendo. O sea, a veces invertimos, o sea, muchas de estas personas que tienen mascotas invierten en la mascota, visten las mascotas, hacen un suéter para la gallina, ¿verdad? Poniéndolo como tono de broma, ¿verdad? Eh, pues, no, más bien hasta es un daño para el animalito a veces lo que lo ponen a hacer, ¿verdad? De pronto usted ve que están llevando su perrito, su gatito en el coche, como si fuera un bebé. O sea, entonces están volviendo torpe al animalito. O sea, eso jamás va a ser
bueno para el animalito. ¿Y qué es eso? Y Que es un los acto de están crueldad, tratando como sustituto de la relación que deben tener con personas. porque no tienen iglesia, no tienen familia, no tienen hijos, Exacto. y se hace un acto de crueldad. Miren, se los quita de su entorno de manada, se les castra, se les cambia la comida, ¿sí? Y se les contagia todas nuestras enfermedades y sedentarismo. Pero no sigo. Pastor Zuluaga, y con esto creo que vamos terminando. Que sí, no, yo opino también lo mismo es cuando humanizan tanto a los animales. Por ejemplo, de hecho estos días hablábamos con alguien que no sé si ustedes vieron anteriormente cómo trataban a los perros, por ejemplo, en las fincas. ¿Cierto? Una persona hoy en día, un animalista, ve cómo trataban antes a los perros, les daban la comida que sobraba, los perros dormían por fuera de la finca y de la casa, en el pasto, si llovía, se mojaban. Los perros no podían entrar de ninguna manera a la casa, a la finca como estaba, ¿cierto? Y no se veían. Los perros eran como un animal de finca y lo tenían ¿para qué? Para cuidar la finca, para que ladrara, hiciera bulla, para que Los fuera como perros ese. eran perros. Eran perros eso. Entonces, por ejemplo, yo quiero pues, quería participar porque es parte de eso, es posmodernismo también. Eso es a veces lo malo del posmodernismo que no vemos porque creemos que relacionamos la palabra posmodernismo con lo moderno y no tiene que ver, es con las verdades relativas, con lo que no debe ser tratado de la manera humana bajo los términos que Dios nos creó y nos da las órdenes de que debemos vivir, sino que humanizamos y volvemos a esas verdades relativas. De hecho, Sproul lo trata en el libro, en el ensayo que hicimos, que habla de la misma posmodernidad de un creyente que no tiene una buena relación con su pareja y ahora, bueno, y vive en pecado, pero dice que él es un creyente carnal, pero que igual se va a salvar por eso. Ese es el poder en el que estamos viviendo hoy en día, aún con los animales. Yo, por ejemplo, ahorita decía el pastor, los restaurantes, más pocos hoy en día que las mismas clínicas de animales. Mire, algo que me sorprendió en estos días y es que a un familiar se le murió un perrito que tenían. Vivió 10, 12 años con ellos, lo querían, era la mascota. El sepelio del perro valía 7 millones de pesos. Lo creman, le venden una urna, le hacen la cremación y le hacen una ceremonia. Y, por ejemplo, me preguntaban que si como pastor yo oficiaba una, Se oraba por los eh, perritos que van al cielo. eso, que si iba, si podía orar y entonces darle las preguntas y todo eso. Entonces, eso es un, y mire qué tal pastor sí lo hace, mire qué tal pastor. Y yo me puse a investigar y eso es lo que me refiero a esas verdades relativas. Es una verdad distorsionada. Y entonces pastores, por ejemplo, justifican. Creo que cruzaron esa línea, que era mi pregunta. Y dice, no, mire, la Biblia dice que tal es el alma, un proverbio que citan, tal es el alma del ser de la persona como trata a sus bestias o sus animales. Entonces eso es lo que creo que hay una línea como tan delgada en eso y creo que también las mascotas hablan de los vacíos que hay en el corazón de las personas. Yo tengo un perrito, es mi mascota, pero es un perro, él es un perro, él no es un humano, él hace cosas, nos divierte, pero nunca he pasado de eso. La prueba de eso el perrito tiene 13 años y nunca jugó con huesos, nunca le gustó y se le empezaron a caer los dientecitos. Y fui donde el médico y donde el veterinario una vez lo llevé porque tenía como que la boca inflamada y me dijo que valía como 1 millón de pesos porque tenían que hacerle un tratamiento y no sé qué. Yo le dije, no, tranquilo, doctor, yo le licúo la comida si me toca, pero yo a un perro no le voy a gastar 2 millones, 5 millones cuando hay personas haciendo fila en un seguro que no tienen 500.000, 1 millón de pesos para exámenes o una misma cirugía, y yo voy a humanizar tanto a un perro que creo que la vida de no, y lo respetamos y lo tratamos lo mejor posible. Pero creo que eso es por posmodernismo también, y esa es la línea delgada que uno cruza sin entender que la está cruzando, sin decir que esto sea bueno o malo, pero creo que a veces se nos zafa la cadena mucho en esas cosas. Muy bien, mis queridos hermanos, cumplimos las 2 horas de clase. Damos gracias al doctor Jaime. Queridos hermanos, muchas gracias. No vamos a, posiblemente, solo Dios puede obrar en nuestros corazones para conocer al Dios verdadero y vivir para Él. Y empezar a corregir todas las cosas que Dios nos vaya dando luz. Porque esto de la santificación es hasta que el Señor nos llame a su presencia
o en su defecto venga por todos nosotros. Y todos los sincretismos que hacemos, pues el Señor tenga misericordia, porque muchos de ellos los hacemos por ignorancia, a veces los hacemos también de buena fe, pero no dejan de ser sincretismos, y el sincretismo es unir la verdad con la mentira, para estar claros. El Evangelio es claro. Dios nos llamó a deleitarnos en su palabra. Todo el Salmo 119, eso como tarea si quieren. Busquen, que habla de delicia, habla de placer, de bienaventuranza. Obedecer al Señor es lo más maravilloso que hay, porque ese es el verdadero camino para nuestro diseño, para nuestra dignidad, porque Dios no nos puso aquí para vernos sufrir, sino para que nosotros nos gocemos en su presencia y en su palabra. Y ahí lo hacemos en la persona de Dios, y es a Él al que le damos cuentas. Del resto, pues que venga el diablo y escoja, porque creo que el cristiano busca la voluntad de Dios, es en serio. Y doctor Jaime, muchas gracias. Espero a futuro volverlo a tener acá en clase. Gracias por su paciencia, queridos hermanos. No olviden sus tareas, sus ensayos, de acuerdo a su programa, cada uno de ustedes, a los que ven en diferida la clase, de la misma manera. Y vamos a terminar en oración. No sé, hermano Iván, si puedes orar cortico, porque ya son las 9. Y, Bueno, y estamos que terminamos la clase. Doctor Jaime, muchas gracias. Y gracias a cada muchísimas uno de gracias. ustedes. Oremos, oremos. Padre Celestial, Padre de las Luces, te agradezco por ser tan dulce con nosotros, por ayudarnos en pequeñas inquietudes. Ayúdanos a compartir tu verdad en amor. Ayúdanos a ser personas eh, que te reflejen a ti, Señor, que podamos decir las cosas que debamos decir a las personas de la forma que tú nos pides que la digamos, y ayúdanos también a amarlas. Señor, gracias por la vida del profesor. Te pido que lo puedas ayudar en su día a día, recordar las verdades que nos enseña, y también, Señor, danos más luz, más comprensión. Ayúdanos a acercarnos más a ti en amor, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, tú eres nuestro mejor amigo y nuestro hermano mayor. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias, doctor Jaime. Bendiciones a todos, un placer haber compartido con todos. Como decía el pastor Juan José, espero que no sea la última. Bendiciones. Bendiciones.